Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Estamos contentos de tener una nueva oportunidad de estudiar la palabra del Señor. Todos los que ya están conectados o los que lo verán después, les invito a que escudriñemos este pasaje, este tema, la dádiva, es lo que trataremos hoy. Un tema muy desafiante. Vamos a comenzar leyendo el libro de Proverbios capítulo 18, 16 y dice así: La dádiva del hombre le ensancha el camino y le conduce a la presencia de los grandes. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el regalo tan grande que es tu palabra, tu Torá, tu ley. Gracias, Señor, porque es la donación mejor que pudimos haber tenido de tu parte, y te rogamos que nos des entendimiento sobre este pasaje para que podamos captar este mensaje tuyo de la dádiva. Ilumínanos con tu Santo Espíritu poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, este versículo es impresionante y lo vamos a analizar. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino. Ocurre que cuando lo vi en las escrituras originales de hebreo, me sorprendió que la palabra camino no aparece. Por lo general, la palabra camino en hebreo es derech, y yo esperaba ver derech, le ensancha el derech, y me asombró. Y entonces vi las traducciones, la mayoría de las traducciones al castellano dicen camino, le ensancha el camino. Eso me hizo reflexionar y meditar. Entonces, ¿por qué el traductor le agrega la palabra camino, que no está en el original? Lo que aparece en el original es la palabra yarjib, cuya raíz sería rahab, y su significado sería ampliar, aumentar o ensanchar, pero no dice qué, ensanchar qué. La definición de este término, de esta raíz rahab, ampliar, aumentar o ensanchar o espacioso, esto me parece que nos habla de algo muy interesante, porque estamos en la descripción de la dádiva. El hecho que un hombre sea generoso le hace un espacio, una ampliación, le da un crecimiento o un aumento. ¿Pero de qué? Pues el traductor lo interpretó quizá muy bien al decirle ensancha el camino, que es cómo se desenvuelve. Y si quisiéramos nosotros ir más a fondo para entender qué es lo que se ensancha y qué tiene que ver con la dádiva, diríamos que los preceptos de la Biblia que hablan de la generosidad, de la dádiva, del dar, son básicos para recibir los beneficios divinos. No estoy haciendo un análisis simple, algo así como una matemática. Si das 1 te vas a enriquecer o te van a dar 10, aunque eso podría ser cierto porque hay escrituras que lo mencionan, pero estoy refiriéndome a algo más profundo. Quiero auxiliarme de la clásica obra ética llamada La senda de los rectos, de R.M.J. Luzzatto, que viviera su corta vida en el siglo XVIII, 1707 a 1746, y él dejó en sus escritos dicho lo siguiente:
el ser humano fue para deleitarse, dice Leo, en su Creador y beneficiarse del esplendor de su presencia. Eso suena tan bonito, ¿verdad? Porque no parece ser, no nos está hablando de un Dios que esté enojado, de un Dios que es restrictivo y que nos está poniendo muchas normas que nos estrechan, que nos hacen estar como en un mundo gris, apretado, sino que esta definición hermosa dice que fuimos creados para deleitarnos en Él, en nuestro Creador, y beneficiarnos del esplendor de su presencia. Es como fuimos creados para ser felices, fuimos creados para la abundancia, fuimos creados para tener muchas cosas. De hecho, en el capítulo 2 del Génesis aparece una descripción muy interesante. Dice que Dios fundó un huerto, el huerto del Edén. El huerto del Edén, la palabra Edén, jardín, Edén, donde puso al hombre, es una palabra muy impresionante que quiere decir placer, exuberancia, quiere decir algo relacionado con la dicha y con la felicidad. Y dice también que en ese huerto le enseñó al hombre que había un río, y al final de ese río, en una tierra llamada la tierra de Ávila, había oro, había piedras preciosas y había bedelio. Estamos hablando de el capítulo 2 del Génesis, donde no ha aparecido ninguna rebelión contra Dios, ningún pecado, donde no hay mal. Y en ese momento que no hay mal, que Dios está creando al hombre y le da estas instrucciones, podemos ver que la bondad y la voluntad de Dios es que el hombre disfrute de su exuberancia, de sus dones, del esplendor de su presencia, como dice este autor, que en este caso, en el Génesis 2, capítulo 2, estaría hablando de oro, de piedras preciosas y de bedelio, que es un arbusto para producir perfumes. Entonces, si esa era la intención de Dios, ¿por qué existe la pobreza hoy? ¿Por qué tenemos escasez? ¿Y por qué pareciera que las piedras preciosas, el oro, nos rehuyen? Eso es lo interesante. Entonces, claro, sabemos la razón por qué hay escasez, y es por la intervención del árbol del otro conocimiento, que nos cautivó la mente para ponernos en separación de Dios y apartarnos de esa exuberancia que Él había dado. Sin embargo, aún hoy podemos tener acceso a esa plenitud y exuberancia, porque Dios no cambia. Él no ha dejado de querer que nosotros nos complazcamos en el esplendor de su presencia, pero debe haber una forma, debe haber un método o un camino para alcanzarlo. Entonces, Dios nos creó para ser beneficiados de ese esplendor, pero también nos dio una cualidad, como dice Job capítulo 5, versículo 7. Dice, el hombre fue creado para la amalá, para la malá. La palabra malá se ha traducido para la aflicción en algunos casos. Y uno dice, para la aflicción. O se puede entender, otra traducción sería para el esfuerzo o para el trabajo. Eso ya es algo mejor. El hombre fue creado para el esfuerzo. O sea, Dios quiso que nosotros nos perfeccionáramos por medio de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. No planeó Él darnos ni siquiera al primer hombre allá en el huerto del Edén, que abriera la boca y ahí le cayera todo el alimento y todo el placer y el acostado, sino que le puso una razón de ser, le puso un trabajo, le puso a nombrar a los animales, a administrar la creación, a hacer un esfuerzo, lo cual lleva al hombre a un perfeccionamiento, a una tarea. De la misma manera hoy, aunque tengamos la brecha entre Dios y nosotros,
la separación de lo físico y que no lo podemos ver a Él por causa de ese pecado que entró al mundo, pero ya vino Dios en forma de hombre para cerrar la brecha, aunque todavía no existe un cierre completo, pero la obra expiatoria del Señor Jesús, la obra de redención está hecha y nosotros estamos como capacitados para perfeccionarnos y alcanzar esas bendiciones o ese esplendor de nuestro Señor. Así que el medio idóneo, ¿cómo hacer para tener esa felicidad? ¿Cómo hacer para tener esa dicha, ese disfrute? Pues el medio idóneo es el estudio de su palabra y hacer su voluntad. Estudiar su palabra, la oración nos puede ayudar para hacer su voluntad. ¿Y qué es su palabra o qué es su voluntad? Pues son sus preceptos. La salvación nos es dada por regalo, por promesa, porque Él lo prometió. La redención es de igual manera una obra divina que está concluida y consumada. Pero la forma de vivir la vida mientras Él retorna y perfecciona el mundo donde estamos completamente, nosotros ahora tenemos una tarea, y la tarea es de perfeccionarnos y perfeccionar nuestro mundo. Nos decepcionamos a veces porque vemos que no camina y vemos que todo el esfuerzo muchas veces que hacemos gana tan poco terreno, pero no nos desanimemos, sigamos adelante con esa practicidad de los preceptos divinos, porque cuando conocemos la palabra y sus preceptos, nosotros nos ensanchamos como un recipiente cada vez más grande. ¿Un recipiente de qué? Para recibir las bondades de Dios, para recibir el beneficio de Dios, para recibir el esplendor de su gloria. Entonces, la cantidad de beneficios que nosotros tengamos o la vida abundante que podamos recibir del Señor depende de la capacidad que tengamos de recibirla. Si nuestro vaso es muy pequeño o si tiene fugas, pues Dios siempre está dando, porque esa es su característica, dar y dar y dar, pero no la vamos a retener, siempre vamos a estar lamentándonos de que no tenemos vida plena, de que tenemos escasez, no vamos a disfrutar esa plenitud que Él quisiera. Entonces necesitamos hacer algo, cambiar nuestro modo de ver las cosas, en lugar de vernos como un Dios que nos está azotando, que nos tiene esclavizados. Esa es la peor mentira que pudiéramos tener, un Dios que quiere nuestra pobreza, nuestra enfermedad. Eso es imposible, Dios no quiere eso. Lo que sucede es que vivimos en un mundo donde hay pobreza, donde hay enfermedad y hay necesidad. Eso no viene de Dios. Dios lo que hizo fue el huerto y su voluntad fue: aquí hay oro, aquí hay plenitud, aquí hay perfumes, aquí hay sanidad, aquí está lo mejor. Pero la enfermedad y el mal vino por haber participado del otro conocimiento, es decir, del conocimiento del mal. Ese es el conocimiento que gobierna este mundo. Aunque eso sea así, podemos revertir eso con la voluntad de Dios y ensanchando nuestro recipiente con los preceptos. Veamos cómo se hace eso. En primer lugar, un corazón egoísta e ignorante de los preceptos será un corazón mezquino, un corazón avaro, que piensa que tiene que tener y lograr su dicha teniendo más, aunque eso implique afectar a los demás, dañar a los demás. Y dice, y está escrito, por ejemplo, en el Eclesiastés, dice: el que ama el dinero no se sacia del dinero, porque el dinero no es lo que necesitamos.
no es tener dinero, no es el afán de tener algo, bienes materiales, lo que nos dará la plenitud de la felicidad, de la dicha. Es otra cosa. ¿Y qué es lo que puede ser? Es un corazón que deja de ser ignorante y que empieza a estudiar y a conocer cómo es Dios. Y a Dios lo podemos conocer solamente por lo que Él ha revelado. ¿Y dónde está la revelación divina? Pues está en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Ahí podemos conocer su revelación. Y ahí vamos a encontrar dos cosas. Primero, que Él tiene el deseo de salvarnos, que Él nos ha dado promesas de redención, de vida abundante, y dos, que nos ha dado mandamientos o preceptos. Los preceptos no es para que nosotros formemos una religión y bueno, ahora voy a obedecer todos los mandamientos de Dios porque eso es lo que Él quiere. Eso nos va a entristecer, nos va a hacer tal vez infelices, porque los preceptos no son para salvarnos, los preceptos son para disfrutar el carácter de Dios, saber que ese es el modus operandi del Señor, son los atributos del Señor. El Señor no roba, y por lo tanto, si yo no robo, estoy como ensanchando mi recipiente de no robar. El Señor no maldice, y si yo evito la maledicencia, igualmente estoy ensanchando mi recipiente. Si soy generoso, por ejemplo, igual que Él solo sabe dar, estoy ensanchando mi recipiente. Entonces, cuando dejo de ser ignorante de los preceptos, empezaré a recibir mucho, mucho más de Él. Dios, como dije hace un momento, siempre da y quiere dar. Y nos beneficia extraordinariamente ser como Él, imitarlo, desarrollar la capacidad de dar. Eso, increíblemente, en lugar de dejarnos con menos, nos va a dejar con más. Esto está muy expresado, muy testificado en las Sagradas Escrituras. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 25, lo que enseñó el Señor. Dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente y de la carga emocional es el temor a la escasez, el temor a la carencia, porque ese temor a la carencia nos puede encaminar mal, nos puede hacer explotadores de otros y muy insensibles de las necesidades ajenas. Pero aquí hay unas palabras que si las creemos, si las aceptamos, si las practicamos, vamos a confiar en Dios. No que solo es de abrir la boca para recibir, porque ya dije que en el huerto, aún en el huerto del Edén, al principio, la felicidad y la abundancia y la riqueza estaba a la orden del día, pero Él introdujo al hombre, a la humanidad, a ese huerto para que lo trabajara, para que se esforzara, para que a través del esfuerzo y de la labor, completando lo que Dios había dispuesto para ellos, por ejemplo, puso al hombre a completar la creación poniendo los nombres de los animales. De esa manera, el hombre estaba disfrutando de la abundancia. Igual nosotros, no con una inanición, con una pereza o creyendo que los milagros de provisión es estar en mi casa durmiendo todo el día y que me van a llevar el alimento. Esto no va a suceder. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que usar los dones que he recibido, pero tengo que tener presente lo que dice aquí el versículo 25. No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido?
preguntas retóricas que tienen su propia respuesta. Sí, la vida es más que el alimento. Sí, el cuerpo es más que el vestido. Y ahora pone un ejemplo y dice, versículo 26, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Qué hacen? Pues vuelan, se esfuerzan, van por aquí, van por allá. Eso es lo que Dios las hizo a ellas, hacer, volar para aquí, para allá. No están preocupadas de su alimento. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué tremendo, ¿verdad? Claro, hay aves domésticas que les damos el alimento nosotros, pero ¿cuántas aves aún en nuestras ciudades modernas? ¿Cuántas palomas? ¿Cuántos pajaritos? Muchos, de muchas tonalidades. En la casa hemos tenido higos, higueras y nísperos, y nos han visitado, pero cantidad de hermosos pajaritos con cánticos preciosos. Y vivimos en medio de la ciudad, en una colonia. ¿De dónde vienen? No sabemos, pero qué hermoso es verlos, y a veces pues nos compite con el fruto de algún árbol, pero qué hermoso es ver la creación de Dios en acción. Dios también le da a ellos. Dios las alimenta, y ellos vuelan, van y comen. Nosotros de igual manera deberíamos tener la tranquilidad, trabajar, hacer la labor, pero saber que quien nos alimenta es el Señor. Y concluye el versículo 26 diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? La respuesta está implícita en la pregunta porque es también retórica. Sí valemos más que ellas. Verso 27 de Mateo 6. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Obviamente nadie, no podemos hacerlo. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y en fin, estas palabras nos invitan a tener esa tranquilidad. Porque, dice el verso 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Por nosotros que valemos más que la hierba o más que las aves. Hombres de poca emuná, fe es emuná. ¿Qué quiere decir poca emuná o poca fe? Quiere decir de poca educación, quiere decir que tenemos poca fe porque no hemos usado tiempo en escudriñar las Escrituras. Recordemos que la palabra emuná está emparentada con la palabra amán, y la palabra amán es la raíz de la palabra emet, y emet, que quiere decir verdad, no es otra verdad que la palabra de Dios. Cuando escudriñamos las Escrituras, cuando escudriñamos la palabra de Dios, definitivamente nuestra emuná va a ser mucho más grande. Nuestra confianza en la provisión de Él va a ser superior totalmente. Así que, dice el versículo 31, no os angustiéis pues diciendo, tenemos que evitar hablar la escasez. Tenemos que evitar poner el temor en nuestra boca. Tenemos que evitar que las circunstancias nos manejen. Mejor que sea la palabra de Dios y no las circunstancias. Así que no pongamos palabras de angustia. ¿Para qué decir qué comeré? ¿Qué beberé? ¿O qué vestiré? Porque los que no tienen a Dios se angustian por todas estas cosas, porque ignoran que Dios quiere dar la provisión. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras, poner en primer lugar el reino de Dios. No hablo de religión, de estar según la costumbre de mi comunidad, los domingos, los miércoles, ahí en un lugar. Ahora, pues a veces es difícil, ahora el tráfico o la pandemia nos ha evitado, entonces diríamos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero no está hablando de eso. No está hablando de que hagamos una religión. Lo que está diciendo es que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos las leyes del reino.
y todas estas cosas serán añadidas. Conozcamos sus preceptos, los vivamos y los practiquemos. Así que no os angustiéis por el día de mañana. Muy bien. Como la saga de los estudios de miércoles es sobre el Evangelio de Juan, después de haber visto Proverbios y estas escrituras maravillosas de Mateo, ahora quiero ir a Juan, al Evangelio de Juan, en aquella cena de la noche en que el Señor Jesús fue entregado, para ver en la forma práctica lo que está sucediendo. Veamos. Dice así, 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Él está hablando de un acontecimiento lamentable como es la traición de uno de sus discípulos. Y él lo sabe. Y sigue diciendo el verso 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, confirméis que yo soy quien os he dicho que soy. De cierto os digo, amén, amén, sería el de cierto, o verdadero es, o palabra de Dios, os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, amén, amén, verdadero es, Dios ha dicho, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Qué impresionante. Es impresionante ver lo que dice este versículo 21, que se conmovió cuando declaró que lo iban a entregar. Y uno dice, pero si Él puede evitarlo, si Él es Dios. No, es que puede evitarlo, pero el amor de Él por nosotros no va a permitir que lo evite, porque si Él evita esa traición y si Él no va a la cruz, nosotros nos quedamos en la penumbra, en la oscuridad, en la tragedia del reino de la serpiente, de la infelicidad. Nunca tendríamos esperanza. Pero para que Él vaya, para que Él cumpla la obra de redimir a la humanidad, a los suyos, razón por la cual vino, es necesario que alguien lo traicione, es necesario que alguien lo entregue, es necesario que haya quienes lo laceren, lo escupan, lo lastimen, lo crucifiquen, lo dañen. Eso es necesario que se haga. Y por eso se conmueve. No es que Él esté incapacitado de defenderse, es que ese es el tiempo del silencio de Dios. Y ese silencio, en cierta medida, en estos días que estamos viviendo, también está presente. En estos días, Dios sufre con nosotros, Dios se conmueve con nosotros cuando tenemos escasez. Nos dejó su palabra para que nos sirva de mapa para conducirnos al destino correcto, de consuelo, de medicina, de salud, para ensanchar nuestro recipiente y recibir su esplendor. Pero no lo hace de otra manera, no hace quitando el mal, no hace desapareciendo la escasez o la enfermedad. Eso no está en el programa de Dios, porque este es el tiempo del silencio, cuando el autor del mal, de la escasez, del dolor, de las guerras, el causante de las guerras, de la humanidad y del sufrimiento, sea capturado y puesto, enjuiciado finalmente y puesto en el lago de fuego, y se acaben todas aquellas cosas producto de su maldad. Entonces no habrá más mal en el santo monte de Dios, entonces no habrá enfermedad. Entonces el león y el cordero estarán juntos, el niño estará en la cueva de la serpiente, las espadas se cambiarán por rejas de arado, y no habrá mal en ningún lugar del mundo y del universo. Pero
para eso falta el retorno del Señor. ¿Por qué falta? No lo sé. No sé por qué sigue habiendo un silencio de Dios, que todavía nosotros tenemos que saber que tenemos que enfrentarlo, pero enfrentarlo con sus preceptos, con su palabra, con el conocimiento de su verdad y con el ensanchamiento de nuestra vasija para que todos los dones de la alegría, de los milagros, vengan a nosotros. Por esa razón se conmueve y no dice, este malvado es, y córtenle la cabeza. Ese ambiente dado en la cena a los discípulos los deja perplejos. Entonces, los discípulos se miraron, verso 22, unos a otros, dudando, ¿de quién habla? Si Él nos escogió, somos 12, los 12 nos parecemos, los 12 estamos identificados con su ministerio, ¿de quién habla? Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Recordemos que la comida de hace 2000 años en el Medio Oriente no era en mesas como las nuestras, esto es algo más moderno, eran reclinatorios con una fuente en el centro, y entonces uno estaba recostado al lado, parecía recostado cerca de aquel y recostado del que le seguía, y así en una rueda. No es una mesa como modernamente lo pensaríamos nosotros. Uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Veamos esta escena. A que estaba recostado, que estaba cerca de Jesús y por lo tanto tenía la oportunidad de hablarle más quedamente, le hizo señas otro discípulo. ¿Quién? Simón Pedro. Le hizo señas para que le preguntara, ¿quién era aquel de quien hablaba? Preguntarle quién lo va a entregar. Porque todos estamos aquí pensando, ¿seré yo? ¿Quién? ¿Será que yo voy a entregarlo si ni siquiera tengo la intención? O haciéndose preguntas así, pero preguntarle quién es. Y miren lo que hace el Señor, verso 25. Entonces Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, se lo preguntó. Se supone que este era Juan, pero aquí lo pone en tercera persona. Bueno, respetemos. Entonces este discípulo que estaba cerca, comiendo cercano a donde estaba Jesús reclinado, le dice, aprovechando la cercanía, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Y veamos la respuesta del Señor Jesús. Le contesta en el versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, enseguida se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esta es una escena muy, muy hermosa de esa comida que era el Seder de Pesaj. Había pues había un procedimiento que hemos estudiado en la fiesta de Pesaj o de la Pascua, pero había un lugar donde mojar. Modernamente se le dice Hatzoret, que es una mezcla de vino con frutas y manzana, y ahí se mojaba el pan. El pan que se comía era sin matzot, o sea, no leudado, y por lo tanto no era pan dulce, no era un pastel, pues era mandamiento de comer pan no leudado. Pero mojado en esa mezcla de frutas secas, almendras, con vino y con otras cosas, era agradable, ¿verdad? Entonces, Jesús moja el pan en el Hatzoret, digamos, y se lo da a Judas Iscariote. Judas, ya hemos hablado de Judas hace dos miércoles, hablamos de la personalidad de este ser, Judas, hijo de Simón y discípulo del Señor, escogido por el Señor, pero que tenía la traición por dentro. Sigamos viendo. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Le dijo,
Bueno, ya que la traición, Satanás, yo sé, eso lo sé desde que te llamé. Y yo te llamé aún sabiéndolo, porque qué grandeza conocer los preceptos de Dios, qué grandeza conocer que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por eso le dice, le da el pan y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, aquí hay algo muy bonito. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Está en una cena, hay 4 copas, hay todo un procedimiento que tomar. Y no es propio que alguien abandone la cena para cualquier cosa, por cualquier pretexto. No es usual. Se tiene que terminar la cena, se tiene que completar esa comunión. Por eso nadie entendió por qué le dijo esto. Y ahora el verso 29 nos abre otra ventanita de comprensión. De los que estaban ahí, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, era el tesorero, manejaba las finanzas, Jesús le estaba diciendo, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Recordemos que ellos todavía no captaban que esa noche el Señor sería entregado y que al día siguiente sería muerto y crucificado. Recordemos que como todos los años ellos esperaban que esta cena del 14 de Nisan pues fuera parte de la fiesta, pero que al día siguiente, el 15 de Nisan, fuera la verdadera cena pascual. Y por lo tanto había que comprar más cosas para la cena del día siguiente. Ellos, aunque Jesús les había dicho que había de ser entregado, tal vez no estaban claros que sería en ese tiempo, en ese día, o a saber, ¿verdad? No podemos entender lo que pensaban. Por eso el verso 29 dice, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Aquí quiero decir 2 cosas. La primera cosa que quiero decir es que el dinero es muy importante, es una herramienta de bendición dada por Dios. En un futuro estudio, posiblemente el siguiente estudio, voy a hablarle del dinero para ver que es una bendición de Dios. Y con él se pueden obtener muchas cosas. Entonces, en el ministerio del Señor Jesús había dinero. Capítulo 8 de Lucas dice que algunas mujeres muy importantes y de medios económicos abundantes aportaban dinero al ministerio del Señor Jesús. ¿Y quién puso a que lo manejara? A Judas, que encima de todo, o dicho sea de paso, era ladrón, dice la Escritura. El mismo apóstol Juan lo dice en unos capítulos anteriores, cuando es ungido el Señor es ungido por María, y Judas protesta, ¿por qué no se vende ese perfume y se le da a los pobres? Pero dice que no pensaba en los pobres, sino que porque era ladrón, tenía algo más de donde tomar. Pero mire, Dios tan grande que deja que el ladrón maneje las finanzas. Qué interesante. Esa es una cosa. La otra cosa es que el dinero, como es importante, tiene que ser manejado espiritualmente, con visión espiritual. Es decir, ¿quién es el jefe aquí del ministerio, por decirlo en términos modernos, o del grupo? Es Jesús, el Maestro. Y entonces en este versículo se abre una ventana para mostrarnos que quien decidía el gasto era el Maestro. Claro, él no manejaba el dinero físicamente, tenía un oficial, un hombre encargado, un honor para que lo hiciera, que era Judas, pero Jesús le decía, compra para los pobres. O sea, los discípulos estaban acostumbrados a oír eso de parte de Jesús, por eso no les asombró, por eso no pensaron que le estaba diciendo, anda, entrégame.
uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién es? Preguntarle quién es, a quien yo le dé el pan. Y le da el pan y luego le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ellos con toda esa evidencia no saben, no razonan que le está diciendo, anda y entrégame. Sino que están pensando, bueno, Jesús quiere que compre algo para la cena de mañana. O, en último caso, que le dé algo a los pobres. Eso es muy importante. Ahora, quiero hacer otra alusión, sacar otra enseñanza, además de este versículo. Y la enseñanza es, al final, lo que dice, o que diera algo a los pobres. Eso quiere decir que ellos estaban acostumbrados a que el Señor pensara en los pobres. Y esto es lo que vengo a conectar con el versículo del principio. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le hace estar delante de los grandes. Ya dije que camino no existe en el proverbio original, sino que le ensancha a él. Entonces, los discípulos, al pensar que le está diciendo a Judas que le dé algo a los pobres, con eso nos está enseñando que pensaban que aunque el Señor Jesús les está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, van a venir, me van a capturar, me van a crucificar, aunque voy a resucitar, pero me van a crucificar, me van a dañar, ¿cómo él en los momentos previos a su muerte le está diciendo a Judas que le dé algo a los pobres? Bueno, no es eso lo que le está diciendo, pero ellos sí lo pensaron, porque ellos veían que el Señor Jesús tenía un corazón para los pobres muy grande. Y eso es lo que la otra lección que aquí podemos obtener. Ensanchar nuestra vasija es siempre no dejar de lado el precepto de la dádiva del hombre. La dádiva, Dios nos va a guiar, siempre va a haber alguien a quien le podamos dar, y la dádiva se puede dar primero al pariente más cercano, al que lo más necesita, después al más lejano y después al de afuera. A veces en la casa es donde más generosos tenemos que ser y no lo contrario. Jesús lo hacía continuamente y por eso ellos no se percatan de que está diciéndole a Judas que lo entregue, sino que creen que le está diciendo que le dé a los pobres. Pero con eso lo que podemos aprender nosotros es a ser generosos, a ser como Él. Ahora, verso 30, ya para ir terminando, cuando Él tomó el bocado salió enseguida y era de noche. Ya estaba la oscuridad sobre la tierra. Querido televidente de las plataformas de YouTube o de Facebook, ensanchemos nuestra vasija con los preceptos de Dios. No temamos a la escasez, porque nosotros no nos ganamos el sustento. Dios es el que nos sostiene. Trabajamos porque el hombre fue creado para el amal, para el esfuerzo. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, lo protegiera y lo trabajara. Y de igual manera las aves hacen su labor, van de aquí para allá, pero Dios les da el sustento. Los lirios solo crecen y Él los viste de buena manera. Si dejáramos de poner nuestra atención exagerada, nuestra angustia en qué comeremos y en qué beberemos, creo que viviríamos más abundantemente, más de milagros. Eso sería como aprender a disfrutar del esplendor para el cual fuimos creados. Dios nos creó para mostrarnos su esplendor y su beneficio, y lo hizo de manera que
nosotros nos esforcemos en nuestra propia perfección. No podemos perfeccionarnos sin el conocimiento de la verdad que es su palabra, sin la práctica de su voluntad, que serían sus preceptos, dentro de los cuales la dádiva es uno de los más importantes. Por eso el tema de hoy es la dádiva, como nos la enseña el Señor Jesús. Gracias le doy a Dios por haber culminado esta enseñanza, y voy a cerrar con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra que nos dirige, nos enseña tan provechosamente, y quiero pedirte, Señor, que nos des entendimiento en esta enseñanza, para que nuestra vasija se amplíe de tal manera que cada día nuestra capacidad de recibir tus beneficios, tu esplendor, sea creciente y creciente, hasta el grado de ya no tenerle miedo a la escasez ni a la necesidad, y ya no sacar palabras en nuestra boca que tengan que ver con la angustia del comer, del vivir, del existir, sino que tengamos palabras de gratitud, porque tus dones, tus dádivas son infinitas, que no nos alcanzaría ni siquiera el tiempo ni la vida para agradecerlas. Pero si estamos en una posición de ignorancia, no lo vamos a poder reconocer. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra por medio de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos concluido esta enseñanza. Creo que es muy importante. Le sugiero que la vuelva a ver. Y si le gustó, compártala con alguien más. Y también le invito a darle un clic a nuestro canal. Suscríbase y únase con nosotros para estudiar las Escrituras. Que Dios lo bendiga, que tenga una buena semana. Nos vemos en la próxima ocasión, que sería el próximo domingo o el próximo miércoles, con un mensaje de la palabra de Dios. Hasta la vista.